Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana que se titula Libre albedrío, amor y providencia divina. Y el texto para memorizar está en San Juan capítulo 16 y versículo 33 y leo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y como siempre, para poder abrir las escrituras y para poder entenderlas, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poderla leer en libertad. Queremos que tú nos llenes de sabiduría, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos recibir tus enseñanzas y ponerlas por obra. Que hagamos a un lado, Señor, cualquier prejuicio que tengamos y podamos llenarnos de tu amor, de tu misericordia, de tu presencia y de tu verdad. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, dada la importancia que tiene la lección y el tiempo, que es ingrato, vamos a hacer un repaso diferente. No lo vamos a hacer leyendo diariamente como lo hacemos siempre, sino que vamos a topar los temas que debemos tener claro, porque esto sí es un tema de salvación. Recordemos en la parábola de los talentos cuando el señor de la casa les entrega a sus siervos 5, 2 y un talento a cada uno respectivamente. Y el último, que fue y lo enterró, la excusa que puso fue: Señor, yo sé que tú eres un hombre severo, que recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. Entonces yo tuve miedo. O sea, ¿qué estaba demostrando este siervo? Un desconocimiento acerca de su señor. Y el resultado fue que el talento que se le dio le fue quitado y obviamente pues él fue echado fuera y allí, según decía Jesús, sería el lloro y el crujir de dientes, mientras que su talento le fue entregado a aquel que produjo más. Con esto nos enseña que el conocimiento, el concepto y la opinión que nosotros tengamos de Dios sí es un asunto de salvación. Por lo tanto, es una lección tan importante que debemos tener claro. ¿Por qué el libre albedrío? El amor y la providencia divina. Aquí se conjugan varias cosas, pero para poder entender esto del libre albedrío, el amor y la providencia, yo quiero que nos remontemos, como siempre, hacia el inicio del mundo, más allá todavía, hacia el inicio del pecado. Todos sabemos que el pecado nació con Satanás, pero cuando nace el pecado y cuando Dios, a pesar de ya haber alguien que había pecado en el universo, que fue Lucifer, decide hacer el mundo, la parte más difícil para Dios no era si el hombre caía o no. La parte más difícil para Dios era tener que enfrentar el pecado, porque el pecado significa destrucción, significa muerte, significa dolor y significa todas las cosas negativas que nosotros podamos imaginar y que las vivimos a diario, las vemos a diario, las experimentamos a diario, porque son consecuencias del pecado. Un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que su esencia es amor, un Dios que solamente vive para hacer lo bueno, para darse a sí mismo. La parte más difícil era tener que ejecutar sus juicios y tener que exterminar a aquel que insistía o se aferraba demasiado al pecado. Esa era la parte más difícil, porque la Biblia dice que Cristo fue predestinado, y ya vamos a ver también esta palabra, desde antes de la fundación del mundo para que diera su vida por nosotros, sin que esto signifique que Dios quería que existiera el pecado, planeó que existiera el pecado, sino que previó la existencia del pecado, o que Adán y Eva pecaran, porque ya el pecado existía a través de Lucifer. Entonces tenemos que entender esto para poder entender lo que dice la lección de esta semana. Entonces, el mundo que Dios creó, voy a hacer una comparación demasiado liviana, pero es por asunto didáctico para que ustedes lo entiendan.
¿Cuántos han visto el cubo Rubik que lo utilizan los niños y también adultos para jugar, verdad? Inclusive por ahí hay algún video de un chinito que con los ojos cerrados lo coge y lo arma. Hagamos de cuenta que Dios hizo al cubo Rubik, ese es el planeta. Pero de pronto viene Satanás y lo empieza a desarmar y lo vuelve con los colores, un color para un lado, el otro para el otro, y tan difícil que las personas más expertas se tardarían en volverla a armar. Ese es el ejemplo de la creación. Dios no quiso que existiera el pecado, Dios previó. Cuando Adán y Eva toman una decisión de pecar, no tuvo la culpa Dios, no los obligó a pecar. De hecho, la inclinación que tenían Adán y Eva para el pecado era cero. Para hacer el mal, cero. Pero para hacer el bien, 100. De pronto había, como estaba el árbol, y en algún momento lo dijimos, como estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces había un 0.01%. El 99.99% era tendencia a lo bueno. El 0.01 hacia lo malo, porque no había el mal. No es que ellos tenían algo malo, Dios hace todo perfecto, pero sí había la posibilidad, y por esa posibilidad le vamos a poner el 0.01. Por la posibilidad, no porque ellos hayan tenido una tendencia a hacer lo malo. Pero pecan y se cambia todo, porque la Biblia dice en Génesis, cuando habla acerca del diluvio, que todo designio del corazón de la gente era solamente el mal. Entonces se cambió, se invirtieron los papeles. Pero en eso, ¿qué está demostrando Dios? Una palabra que está en la lección, el libre albedrío. Y lo voy a hacer no en el orden que está en el folleto, sino en el orden que está en el título. Con la decisión de Adán y Eva de pecar, están demostrando su libre albedrío. Y vienen las consecuencias. La primera consecuencia es todo lo contrario de lo que Satanás le había dicho a Eva que ocurriría. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La Biblia dice que cuando viene Dios a hablar con ellos, ellos se esconden porque oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Ya no lo vieron como lo veían antes. ¿Por qué? Porque en ese momento se veló su visión. Lo que antes veían, ya no lo ven, y lo que antes no veían, ahora lo ven. ¿Y qué era lo que antes no veían y ahora lo veían? Era que se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta libre decisión de pecar es resultado del libre albedrío del hombre. Y eso tiene que ver con la parte intermedia de la lección, donde dice amar a Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y miren que este mandamiento es similar a los dos grandes mandamientos que dice Deuteronomio y que dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La decisión de amar a Dios con nuestro corazón es porque es una decisión propia. Dios no nos obliga. Dios podría hacerlo, porque Dios es todopoderoso. Ya vamos a ver un poco esto también de la palabra pantocrator, que es el griego de la palabra todopoderoso y hasta dónde es el alcance. Pero esa decisión, amar o no amar a Dios, tiene que ver con nuestro libre albedrío. Cuando Dios tiene que enfrentar el pecado, se presenta el problema del pecado, no solamente en el universo a través de Lucifer, sino también ya en el planeta Tierra, a través de Adán y Eva. El principal obstáculo que tiene, o la camisa de fuerza, si se pudiera llamar de alguna manera, porque para Dios no hay camisa de fuerza, pero vamos a hablar en términos humanos. Recordemos que hemos visto a través de las lecciones anteriores que Dios se corre el riesgo de utilizar términos humanos con tal de que nosotros le podamos entender mejor. ¿Por qué se corre el riesgo? Porque cuando utiliza frases humanas, términos humanos, podemos correr el riesgo de que Dios está a nuestro nivel. Y de hecho, muchos predicadores presentan a un Dios así, un Dios pequeño, un Dios a la altura del ser humano, un Dios que corrige, un Dios que se equivoca, un Dios
que hace cosas temporales y que después tiene que cambiar esto por lo de acá. Ese es el Dios que el mundo cristiano muchas veces presenta. Y a veces se lo presenta inclusive dentro de nuestra iglesia, predicadores nuestros que tienen un desconocimiento del verdadero Dios. Este Dios, con lo que tiene que lidiar, por hablar de alguna manera, es con el libre albedrío que le da al ser humano. Y ese libre albedrío le da la posibilidad al ser humano de rechazarlo, de no creer, de tener un concepto equivocado, etcétera, etcétera. Pero el principal error del ser humano consiste en alejarse de Dios, cosechar las consecuencias de su lejanía con Dios y echarle la culpa a Dios de las consecuencias de su alejamiento de Dios. Ese es el principal problema con el que tiene o al que tiene que enfrentarse Dios. Y el otro, como habíamos dicho al comienzo, cuando empezamos la lección, es el tener que poner fin a lo que Él creó. Todo lo que Dios hace es eterno, pero el pecado tuvo que obligar a Dios a poner fin. Por eso habrá un juicio. Y como habíamos visto en lecciones anteriores, por eso habrá un día que será considerado como la ira de Dios, que no es otra cosa que Dios manifestarse tal y como es, todopoderoso, sin velar su presencia ante el pecador. Y obviamente todo lo que es pecado es destruido por la presencia omnipotente de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama el día de su gran ira. Pero no es porque Dios quiere matarlo, es porque la gente se aferró tanto al pecado y el pecado es destruido por Dios, por su presencia, por su poder, por su omnipotencia, y el que se aferra al pecado tendrá que ser destruido. Como si de pronto, y de hecho ocurrió en mi país, esta es una experiencia real. Hubo una inundación donde las vías se cubrieron de agua. La gente prudente se quedó allí tratando de esperar a que baje el nivel del agua. Los que fueron más arriesgados trataron de pasar. Y pasa un camión pequeño, un truck, como sea que le llamen, un camión pequeño con dos personas, una pareja. El esposo conduciendo, la esposa como copiloto. Y era tanta la fuerza del agua y era tanto lo que estaba cubierta la vía que no se percató por dónde iba la vía y tomó un lugar equivocado y se cayó hacia una ensenada, una cuneta, como se le llama. La gente que estaba allí se arriesgaron a querer sacarlo. Lograron sacar al esposo, pero cuando quisieron sacar a la esposa, ella se aferró tanto a su cartera que querían cogerla de algún lado y no pudieron. Entonces, la cartera se enreda en el camión y ella se aferró tanto a su cartera que no la pudieron sacar. Después que sacaron el camión, sacaron el cadáver de ella, obviamente falleció. Se dieron cuenta que cargaba una fuerte suma de dinero porque era comerciante y había ido a la ciudad grande a comprar mercadería. Entonces, lo que ella pensó es que la gente que quería ayudarla quería robarla. Ella falleció, ella murió por aferrarse a su cartera. Lo mismo sucede con el ser humano. Y de hecho, las personas que quisieron ayudar no quisieron matarla, no quisieron ahogarla, querían ayudar, pero ella se aferró tanto que no dio la oportunidad de salvación. Es exactamente lo que sucede con el ser humano. Se aferra demasiado al pecado que le quita a Dios la posibilidad de poder salvarlo. Entonces, aquí viene la otra parte. Por eso dije que esta lección la iba a tratar de una manera atípica, porque la Biblia nos habla del famoso Pantocrator, que es la palabra griega que significa todopoderoso. Y de hecho, quiero unir esta parte con la del Dios soberano y el ejemplo que pone la lección acerca de el pastor que estaba dando una charla a jóvenes de la secundaria, del colegio o de high school, como se dice acá, el equivalente, estaba dando una charla y hablaba acerca de la soberanía de Dios. Y cuando habla de la soberanía de Dios, un joven levanta la mano y le dice, o sea, que Dios sabía y estaba consciente cuando murió mi perro. ¿Por qué Dios mató a mi perro? Aquel pastor, queriendo explicar, dar una explicación lógica, le dice, bueno,
A mí también me sucedió lo mismo y es difícil cuando se nos muere alguien que queremos. A mí se me murió una mascota, se me murió mi perro y yo estaba muy triste. Pero tiempo después muere mi abuela y ahí empecé a darme cuenta que Dios permitió que mi perro muriera porque estaba preparándome para una pérdida mayor. Después de unos minutos de reflexión, el muchacho responde y le dice, o sea que Dios mató a mi perro para que yo pueda estar preparado para cuando mate a mi abuela. Pero miren, parece cómico, parece chistoso, ¿verdad? Y de hecho, cuando yo lo leí también me dio risa. Pero ese es el concepto que nosotros, cuando tratamos de explicar a Dios y no lo hacemos de la manera como verdaderamente lo explica la Biblia, podemos correr el riesgo de que la gente lo malinterprete. Para este muchacho, Dios le mató a su perro y Dios pensaba matarle a su abuela, en base a la explicación del pastor. Pero Dios no es un Dios que mata, y eso ya lo hemos venido explicando. Entonces, ¿cómo es que Dios es todopoderoso? ¿Cómo es que es un Dios soberano? Ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, que nos menciona Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 11:17, que quiero leer ese texto, diciendo, te damos gracias, Señor Dios todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí la Biblia nos habla de un Dios todopoderoso ayer, hoy y por los siglos. El que era todopoderoso, que es todopoderoso, que ha de venir y que seguirá siendo todopoderoso. ¿Cómo compaginamos esto de un Dios todopoderoso, pero que sin embargo pareciera que no tuviera el control? Se ha insinuado el hecho de que todo lo que sucede está en el control de Dios. Y no es así. Y para muchas personas puede que sea chocante esta parte. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en un Dios todopoderoso y cuando hablamos de la parte de la lección que habla de la providencia divina, tendemos a creer que todo lo que sucede en el mundo está controlado por Dios. Pero eso sería tanto como decir que Dios está permitiendo o se complace con el mal, y no es así. La Biblia nos enseña, y en el ejemplo que pusimos de Adán y Eva, ellos tomaron la decisión. A veces decimos, sí, pero ¿por qué Dios puso allí ese árbol? Pero ustedes se imaginan, entre millones de árboles, precisamente ir a aquel que Dios le había prohibido. Era una prueba mínima. Aparte de que su tendencia era solamente de hacer lo bueno, no de desobedecer. Eso es uno de los misterios que en algún momento, cuando estemos con Jesús, cuando cumpla su promesa de venir otra vez por nosotros y estemos morando con Él, le preguntaré yo, ¿cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay cosas que para el ser humano no son comprensibles. Pero entonces hay cosas en las cuales Dios con su poder no puede intervenir. ¿Cómo compaginamos entonces su amor por el ser humano, su amor por los obedientes, su amor por su pueblo? Bueno, Dios ama a todos, obedientes o no obedientes. Pero ¿cómo entonces está la soberanía o la providencia de Dios hacia las personas que obedecen, a los que Él llama su pueblo? Pueblo grande, pueblo pequeño. Cuando es pequeño le llama su remanente, su pequeño pueblo. ¿Cómo interviene entonces la providencia? De hecho, la providencia de Dios es su forma de actuar en este mundo, aun cuando el hombre se vaya en contra de él. Dios tiene el control. En algún momento habíamos dicho en lecciones pasadas que a veces pensamos de que Dios hizo al mundo como un zapatero, ¿verdad? Confeccionó el par de zapatos, lo puso en una caja y lo vendió y se despreocupó. Una vez que se guardó el dinero del producto de la venta, se despreocupó si alguien lo compró, si le dará un buen uso, si se lo pondrá para lucirlo adecuadamente. Se olvidó. Y pensamos que Dios es como un zapatero, un relojero, cualquiera que construye algo para venderlo. Y no es así. La Biblia nos enseña de que Dios está en cada minuto, en cada momento. Tanto es así que Dios no está al control de todo lo que sucede. Los teólogos llaman a esta parte megacontrol, porque está hablando de, por ejemplo, cuando se habla de la visión total, de la visión que Dios tiene versus la que nosotros tenemos, pues
se le llama la megavisión, porque Dios ve todo. Entonces sería el mega control. Dios va a terminar haciendo su voluntad más allá de que el ser humano lo rechace. Y esto no quiere decir que va a atentar contra nuestro libre albedrío. Esa es la providencia de Dios, que al final se cumplirá lo que dice el versículo de memoria, ¿verdad? No se preocupen, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo y ustedes están conmigo, pues ustedes vencerán también, así como yo he vencido. Tanto es así la providencia. Miren el ejemplo de la vida de Jesús. Herodes quiere matarlo cuando era pequeño, mas Dios hace de que sus padres vayan a Egipto, pero previamente ya había provisto regalos valiosos que le trajeron los reyes de Oriente, los magos de Oriente, y con eso tuvieron para subsistir en su destierro en Egipto. Dios hizo provisión y Dios también lo llevó a Jesús para ponerlo a salvo. Esa es la providencia con su Hijo amado, y con todos sus hijos actúa de la misma manera. Herodes hizo uso de su libre albedrío. ¿Cuál fue el uso que le dio Herodes a su libre albedrío? Matar a todos los niños, porque había nacido un rey. Dios, ¿cómo interviene a través de su providencia con su Hijo? Lo pone sin atentar contra el libre albedrío de Herodes, lo pone a salvo a su niño, a su hijo pequeño. Esa providencia es la que actúa a tu favor y en el mío cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Si ven que es hermoso poder explicar y poder entenderlo. Y Dios no se contradice, no hay contradicción en el amor de Dios, en el respetar el libre albedrío de las personas y al mismo tiempo ocuparse hasta del mínimo detalle de cada uno de sus hijos, porque Dios es un Dios personal. Si hubiera sido una sola persona la que hubiera pecado, Cristo hubiera muerto solamente por esa persona. Cuando creemos de que todo lo malo viene de parte de Dios, no es así. Satanás le puso el diseño a este mundo. El diseño que tiene este mundo no es el que Dios quiso desde el comienzo, y eso tengo que repetirlo y debemos tenerlo presente. Dios dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué significa con llenad la tierra? No era el propósito de Dios que los seres humanos se reúnan para vivir en un solo lugar y formar las grandes ciudades. No era el propósito de Dios. Ese es el propósito de Satanás. ¿Y por qué Satanás hizo ese propósito? Le puso ese diseño al mundo. Porque en las grandes ciudades, y entre más grandes son las ciudades, son más corruptas, llenas de corrupción, de violencia, de degradación, de todo lo peor. Por eso Dios ejecutó su juicio en Sodoma y Gomorra y en muchas otras ciudades. Nínive se arrepintió. Y el ejemplo cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra y que habla Abraham con Dios y le dice si hubieran 50 justos, y de ahí va bajando, ¿verdad? Hasta llegar a 10. Significa que Dios, tan misericordioso, esas ciudades que están a punto de recibir su juicio o de cosechar las consecuencias de su desvío, Dios les sigue manteniendo su misericordia y el control de su misericordia cuando hay personas que se convierten. Por lo menos 10. Y dependiendo de las dimensiones de la ciudad, obviamente. Eso quiere decir que nosotros indirectamente podemos ser como Abraham, interceder ante Dios por esas ciudades, pero no orando. A veces decimos, oremos por la ciudad tal, por el incendio, por la inundación. No es ese el plan de Dios. El plan de Dios es que tú vayas y prediques allí, que la gente se convierta y que los juicios no vengan. Así es como se compagina el Dios Todopoderoso. Hay cosas que Dios no puede hacer con todo su poder. No puede obligar a salvar. Y quiero hablar de la otra palabra que, aunque no está en la lección, es la predestinación. La gente cree que ya estamos predestinados desde que nacemos a sufrir, a perdernos, a salvarnos, que ya estamos predestinados. Y de hecho hay muchos pasajes en la Biblia que utilizan ese término predestinación. Por ejemplo,
Leo Efesios capítulo 1 y versículos desde el 9 hasta el 11. Y leo lo que dice allí: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y hay otros textos más que hablan acerca, o que pareciera decir que estamos predestinados para esto, predestinados para lo otro. Y muchas veces la gente utiliza esto como excusa. No, es que a mí siempre me va mal y yo ya estoy predestinado para perderme, yo estoy predestinado para esto. Muchas personas se victimizan inclusive, ¿no? No, es que yo nací para sufrir, yo nací para esto. No es así. Ese jamás ha sido el propósito de Dios. Ese es el propósito de Satanás y ese es un pensamiento satánico. Es Satanás quien te quiere tener con el ánimo por el piso. Entonces no podemos ni debemos pensar de esa manera. Pero para poder explicar la predestinación, ¿a qué se refiere la Biblia con predestinación? Podemos decir que la predestinación de Dios es que Dios te predestinó para salvación. Esa es la predestinación. Y no es que me lo estoy inventando. Dios hizo una provisión y previsión para el pecado, haciendo un plan de salvación en el cual le iba a costar la vida a su propio hijo. ¿Qué precio más alto? Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el padre más desalmado, yo creo que sería capaz de entregar a su propio hijo para salvar a alguien, porque así es como manifestamos nuestro amor a nuestros hijos. Pero Dios, en su infinito amor, dio a su hijo. Estamos predestinados no para sufrir, no para lo malo, estamos predestinados para la salvación. Y Dios ha puesto con Cristo todo el cielo a nuestra disposición. Por eso es que en el día final los mismos, la gente que se pierde, dirá: Señor, justos son tus juicios. Porque podrán ver entonces, se abrirán sus ojos y se darán cuenta todas las oportunidades desperdiciadas, todas las veces que pusieron pretextos, todo, absolutamente todo será revelado. Pero entonces, si somos predestinados para salvación, entonces, ¿cómo es que muchas personas se pierden? Aquí nuevamente entramos a lo del libre albedrío. Dios está haciendo hasta lo imposible para salvarnos. Pero ¿sabes quién es la persona que quiere que tú no te salves? Tú mismo. Si alguien se pierde, no es porque Dios lo quiso así. Es porque la persona no quiso salvarse. Y somos predestinados para salvación. Y eso lo dice la Biblia. Habíamos leído Efesios, ¿verdad? Pero ahora yo quiero leer, no está en el folleto, no está en la lección. Quiero leer Efesios capítulo 2 y versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó, y aquí volvemos a la creación, Dios preparó las buenas obras. ¿Para qué? Para ponernos allí. Ya las buenas obras ya estaban preparadas, ya están preparadas por Dios. Solamente quiere que nosotros andemos por ellas. Esa es la predestinación. Si se le puede llamar predestinación. Nadie está condenado desde el comienzo. Pero entonces Dios no sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Sí, claro que lo sabe. Pero en el ejemplo de Jesús con los 12 discípulos, ¿Jesús sabía o no sabía que Judas lo iba a entregar? Claro que sabía. Y miren que Jesús escoge a sus 11 discípulos, pero hubo uno que no escogió. Hubo uno que le dijo: Señor, yo te seguiré. Y ese fue Judas. Y Jesús lo aceptó. Lo trató exactamente igual que los demás. Tuvo todas las mismas oportunidades que tuvieron los otros 11. Pero él tomó la decisión. Exactamente ese es el actuar de Dios. Entonces no podemos decir nosotros: es que Dios ya sabe que el que se va a perder, entonces ya no lo salva. No, porque el alcance del sacrificio de Cristo es para salvación a todo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Esa es la predestinación. Somos predestinados para salvación, pero el libre albedrío nos hace perder, porque lo utilizamos mal. Esperamos que de esta manera haya quedado
aclarado todas estas partes: el libre albedrío, el amor de Dios, su providencia y cómo actúa. Al final, Dios cumplirá su promesa con aquellos que le obedecen. Así como preservó la vida de su hijo durante todo su niñez, su adolescencia y durante todo su ministerio, y solamente ocultó su rostro de él en el momento que todos los pecados de todo el mundo le cayeron encima. Porque eso es lo que hace el pecado: apartar al ser humano de Dios. Querido hermano, espero que esta lección haya sido de bendición para ti, que podamos entender y conocer mejor a Dios. ¿De qué manera me beneficia el conocer a Dios? Porque sé que es un Dios amoroso, porque puedo acercarme a Él con más fe cuando hago un pedido, porque tengo más motivos para agradecer, porque tengo más motivos para escudriñar y seguir escudriñando y poder seguir entendiendo. Que el Señor te bendiga y no te olvides darle like, comparte con las personas, con tus amigos, con tus hermanos de iglesia. Esta lección está tan interesante que podemos compartirlos con aquellas personas, inclusive con aquellos que tienen conceptos equivocados, con hermanos de otras denominaciones religiosas, porque recordemos que Jesús dijo que hay muchas ovejas que no están ahorita en el rebaño, están allá, y a ellas también las va a traer. ¿Y quién quita que esta es la forma que Dios utilice para atraerlas a su redil? Darle like, comparte, suscríbete al canal y de esa manera nos apoya. Y cuando veas una predicación que hable el evangelio puro, tal como está en la Biblia, tal como lo enseña la Iglesia Adventista, suscríbete también a ese canal. Hay una lucha contra aquellos que nos atacan. Yo sé que es bíblico. Yo sé que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Yo sé que el enemigo está con iras porque nosotros predicamos una verdad tal como las enseñan las Escrituras. Pero es una lucha contra aquellos que nos atacan. Si tú, a ti como hermano adventista, si ves a alguien que predica el evangelio puro, tal como lo predica la Iglesia Adventista, que tiene un canal, si ves una predicación, suscríbete a ese canal, porque de esa manera vamos a hacer que los cookies reproduzcan más y esas sugerencias le salgan a más personas y las personas conozcan el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Es una forma de que tú ayudes, inclusive si no te gusta predicar o no sabes predicar o no puedes predicar. De esa manera ayuda, porque el trabajo lo hace el mismo canal de YouTube. Empezar a enviarle sugerencias de ese video que te gustó, del que tú te suscribiste, que pusiste me gusta. Mire que no estoy hablando solamente del canal de este servidor. Estoy hablando de cualquier canal, de personas, de hermanos, sea laico, sea pastor, que predica la verdad tal como lo dice la Sagrada Escritura. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima lección.